Especiales Cristovisión presenta. Hola queridos amigos del canal Cristovisión, estamos con alguien maravilloso. Más de 20 millones de libros vendidos en todo el mundo. Más de 270 obras ha escrito el padre Anselm y está con nosotros para compartir toda su sabiduría, toda su alegría, toda su sencillez. Aunque el padre entiende muy bien el español y habla italiano y conoce muy bien el griego y habla muy bien el latín, tenemos también a Carolina. Carolina nos va a colaborar también en alguna traducción al alemán. Padre, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Cómo se siente en Colombia y en Bogotá? Ich fühle mich sehr wohl und fühle mich sehr angenommen und ich bin froh, dass die Menschen so offen Fragen stellen. Me siento muy contento, me siento bien acogido y me alegra muchísimo que las personas puedan acercarse a mí y hacerme las preguntas que me han hecho. ¿Anselm se considera un maestro de espiritualidad? Ich selber fühle mich nicht als Meister, ich bin Mönch, der sein Leben lang Gott sucht und ich möchte andere Menschen an dieser Gottsuche teilhaben lassen. Yo no me considero un maestro, sino que soy un monje y he estado y sigo en la búsqueda de Jesús y ese es mi camino. La búsqueda de Jesús. En sus libros hay una influencia importante de San Benito, de los padres del desierto, pero hay un ingrediente interesante. Carl Jung, psicólogos, Freud, ¿cómo ha logrado esa fusión, esa síntesis? Ich bin 1968 ins Kloster eingetreten und damals war auch im Kloster eine Revolution. Yo ingresé al monasterio en el 1968 y ese fue el año de una revolución. Wir haben mit der Tradition nichts mehr viel anfangen können und so haben wir gesucht in der Zen-Meditation und in der Psychologie. En ese momento pues nosotros no sabíamos muy bien qué hacer con la tradición, no nos era suficiente y buscamos otras fuentes como la meditación Zen y la psicología. Und dann haben wir die alten Quellen der frühen Mönche wieder entdeckt und haben erkannt, dass da ganz große und tiefe Erfahrungen des Menschen und Erfahrungen Gottes drin stehen und das hat uns dann neugierig gemacht, diese alte Tradition mit der Psychologie zu verbinden. Y luego redescubrimos los textos de los antiguos padres de la Iglesia y nos dimos cuenta que le hablaban mucho a la persona y encontramos la forma de vincularlos con la psicología y con los otros estudios que habíamos hecho. También cuando uno lee los libros del padre Anselm, aparece una retoma de un poeta, de un cantante. En algún libro hay alguna frase de alguno de Rolling Stone, frases así que dice uno, espiritualidad con poesía, con textos musicales, con textos hasta de filósofos no muy creyentes. ¿Cómo se logra eso? Gut, meine Aufgabe ist einmal die Liturgie neu zu entdecken als Quelle der Spiritualität und die katholische Tradition. Por una parte, mi misión, mi tarea es redescubrir la liturgia como una fuente a partir de la tradición. Aber mir ist auch wichtig der Dialog mit heutigen Musikern, mit Dichtern, mit Philosophen, um Anregungen zu bekommen und dann die christliche Botschaft in einer neuen Sprache zu den Menschen zu bringen. Pero también es importante para mí tener contacto con filósofos contemporáneos, músicos, poetas, para recibir nuevos estímulos que me permitan transmitir el mensaje cristiano de una nueva manera. Denn ich glaube, dass auch die Dichter oft etwas verstanden haben von Gott und von der christlichen Tradition, aber es nur in einer anderen Sprache verkündet haben. Creo que los poetas han entendido algo de esa tradición espiritual cristiana, pero lo han dicho con otro lenguaje. Algunos al leer sus escritos ven que usted toma ciertos textos de filósofos
Nietzsche, Adorno, una cantidad de personas, Kierkegaard. Al emplearlos, algunos podrían predisponerse y decir, este filósofo o este psicólogo que el padre Ansel trató no es católico, ¿por qué lo usa? Die Aufgabe der Theologie war immer ein Dialog zwischen Philosophie und Theologie. Das hat Thomas von Aquin ja ähnlich gemacht. Er hat auch keine katholischen Philosophen zitiert, sondern Aristoteles, der war ja gar nicht Christ. Aber für mich ist Jesus die Zusammenfassung der Weisheit aller Welt. Jesus sagt ja, die Königin des Südens kam, um die Weisheit Salomos zu hören. Hier ist aber einer, der mehr ist als Salomon. Also Jesus versteht sich selber als Lehrer der Weisheit. Para mí siempre ha sido importante, o para la teología, perdón, siempre ha sido importante estar en contacto con la filosofía, con la psicología, con las otras ciencias. Y eso lo hizo también, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, quien no citó nunca a ningún autor cristiano, sino que citó a Aristóteles, que no era cristiano. Para mí, lo más importante es que Jesús es el que reúne toda la sabiduría del mundo. La Biblia ha citado que la reina del sur vino a conocer la sabiduría de Salomón, pero Jesucristo es mucho más sabio que Salomón y reúne toda esa sabiduría. Esto significa que el cristiano del siglo XXI debe estar un poco, o no, debe estar abierto a descubrir también la bondad y la sabiduría que hay en otras realidades, así no sean cristianas. Ja, für mich soll der Christ des 21. Jahrhunderts offen sein für alle Strömungen und mir ist wichtig, dass die Christen mitreden können im intellektuellen Diskurs, dass sie nicht, die Christen sind auch für die einfachen Leute da, aber wir brauchen auch den Diskurs mit den Intellektuellen, damit das Christentum an der Spitze der intellektuellen Bewegung steht und nicht nachhinkt. Para mí es importante que los cristianos estén abiertos a la discusión con otros aspectos de la sabiduría del mundo, pero también es muy importante que haya una discusión intelectual desde el cristianismo, para que el cristianismo llegue a ese culmen de la intelectualidad. Hay en el mundo católico y en el mundo cristiano personas que ven con prevención el yoga, el zen, la cultura oriental, y no hay uno que otro sacerdote que pueda decir, no es conveniente que un católico o un cristiano emplee estas técnicas de concentración, estos caminos. Al respecto, ¿qué podemos decir? Ich selber habe mal so 5 Jahre lang Zen-Meditation geübt. Yo mismo practiqué durante 5 años meditación Zen. Aber für mich war es dann ein wichtiger Weg, die eigene christliche Meditationspraxis zu entdecken und zu üben. Pero después fue muy importante para mí redescubrir los caminos cristianos de meditación y practicarlos. Für mich ist der Dialog mit anderen Religionen wichtig, aber wir dürfen sie nicht vermischen. Para mí es muy importante el diálogo con otras religiones, pero no podemos mezclarlas. Ich schreibe momentan ein Buch mit einer buddhistischen Zen-Meisterin. En la actualidad estoy escribiendo un libro con una maestra budista. Ich habe mit ihr diskutiert, was erfahre ich, wenn ich als Christ meditiere. Hemos discutido, y he discutido con ella lo que yo experimento cuando yo como cristiano medito. Ich sitze wie im Zen da, aber ich übe das Jesusgebet, Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Yo me siento ante Dios y recito la oración de Jesús, la oración de Jesús, Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Es la oración del corazón. Und dieses Gebet führt mich in den tiefen Grund der Seele, das ist ein Raum der Stille, aber dieser Raum ist ein Raum der Liebe, der voll ist von der Liebe Jesu Christi. Y esa oración me lleva hacia lo más profundo de mi alma, a un espacio donde experimento el amor más profundo, el amor de Cristo.
Und als ich gesagt habe, für mich Christ ist dieser Raum ein Raum der Liebe, sagte die Zen-Meisterin, Liebe ist mir zu anstrengend. Cuando yo le dije que ese espacio era para mí el espacio del amor, la maestra Zen me dijo, el amor es demasiado estresante, demasiado complicado. Dann habe ich gefragt, ja, was ist für Sie? Dann hat sie gesagt, für mich ist ein Raum der Leere. Y entonces le pregunté qué era para ella y ella me respondió, es un espacio del vacío. Und ich habe gesagt, Leere ist mir zu kalt. Y él le respondió, para mí el vacío es demasiado frío. Und ich denke, sie hat Liebe mit Gefühl verwechselt. Für mich ist es ein Raum der Liebe, der tiefste Grund meiner Seele und der tiefste Grund der Welt ist Liebe. Das ist für mich die christliche Botschaft. Yo creo que ella confundió el amor con el sentimiento, con la emoción, pero para mí el amor es el fundamento último del mundo de la creación. Hay un tema que también usted trata en torno a la espiritualidad. Es provocador, la sexualidad. La sexualidad. Hoy en el mundo existe como esa tendencia o mucha libertad a nivel sexual, mucha explosión de sexualidad, o un susto y un temor escrupuloso sobre la sexualidad. Muchas de las personas que nos están viendo en este momento quisieran preguntarle al padre Ansel Grun, mi sexualidad, cómo enfocar, cómo manejar esa energía, ese torrente que hay ahí. Ja, zuerst mal ist Sexualität eine gute Gabe Gottes an den Menschen. En primer lugar, la sexualidad es un don, un buen don de Dios a la humanidad, a los hombres. Aber Sexualität kann auch zur Sucht werden. Pero la sexualidad también se puede convertir en una adicción. Für mich sind zwei Aspekte wichtig. Einmal, die Sexualität hat ein Transzendenzpotenzial in sich. Sexualität ist sich vergessen und das hat letztlich eine religiöse Dimension, sich letztlich in Gott hinein vergessen. Por una parte, la sexualidad tiene dos aspectos. Por una parte es una trascendencia, uno olvidarse a sí mismo, y en la religión ese olvidarse a sí mismo es dirigirse hacia Dios. Und das Zweite, Sexualität muss personalisiert sein. Sie muss Ausdruck der personalen Liebe sein und nicht einfach nur ein körperlicher Ausdruck. Y por otra parte debe ser una expresión de la personalidad, de lo que yo soy, no de ser simplemente una relación física. Diese Spannung zwischen liberaler und sehr rigider Auffassung gibt es nicht nur im Christentum, sondern auch im Buddhismus und in anderen Religionen. Esa tensión tan fuerte entre un libertinaje casi y una posición bastante conservadora no existe en el verdadero cristianismo, ni en el budismo zen, ni en ninguna otra religión. Es ist immer die Spannung zwischen etwas Faszinierendem und etwas, was auch, wo ich auch verletzt werden kann. Se trata siempre de la tensión entre algo fascinante y algo donde puedo llegar a ser vulnerable. Deswegen ist es wichtig, die Sexualität zu humanisieren. Por eso es tan importante humanizar la sexualidad. Aber für uns Christen ist auch wichtig, dass Sexualität eine Quelle der Spiritualität sein kann. Die Mystiker haben ihre Erfahrungen Gottes ja immer in einer erotischen Sprache gesprochen. Por eso es importante que entendamos la sexualidad también como un camino para encontrarnos con Jesús. Los místicos, por ejemplo, siempre expresaron sus experiencias en un lenguaje erótico. Und viele Menschen werden heute krank durch die Fixierung auf die Sexualität. Muchas personas hoy en día se enferman por su obsesión con la sexualidad. Und andere durch die Negierung, dass sie Angst haben vor ihr. Y otras por la negación de la sexualidad, porque le temen a la sexualidad. Und deswegen ist wichtig, vertrauensvoll, offen, kritisch damit umzugehen. Y por eso es tan importante manejar la sexualidad y abordarla críticamente, pero también llenos de confianza. Ustedes se están dando cuenta que si leer al padre Ansel Grun es muy agradable, escucharlo y conversar con él es muy sabroso. Ya volvemos. Ya regresamos con Especiales Cristovisión. Seguimos con Especiales Cristovisión. Padre Ansel, ¿siempre quiso ser sacerdote y monje benedictino? Ja, ich bin mit 19 Jahren eingetreten als Mönch
habe dann Theologie studiert, promoviert in Rom und bin 1971 als Mönch zum Priester geweiht worden. Sí, siempre quiso serlo. Él entró al monasterio a los 19 años, estudió teología, filosofía y en el año 1971 se ordenó. Cuando alguien es monje benedictino, sabe que su consigna es ora et labora. ¿Pensaba usted que su labor iba a ser escribir libros, dar conferencias, hacer talleres? ¿O pensaba más en el 70, en el 75, dedicarse más a la oración y a los trabajos en la abadía? Sicher hat die Arbeit in meinem Leben einen großen Raum, aber ich bin dankbar, dass ich jeden Morgen 3 Stunden des Gebetes und der Meditation habe. Para él es muy importante, para mí, el trabajo ha sido muy importante, pero también es muy importante que 3 horas al día tiene la oportunidad de dedicarse a orar. Yo creo que no entendí bien la pregunta, se la voy a hacer en alemán. Vater Ramon hat gefragt, ob Sie irgendwann gedacht haben, dass Sie Ihre Arbeit mit dem Schreiben zu tun hatte. Oder ob Sie in 1970 gedacht haben, dass Sie vielleicht mehr um das Kloster sich kümmern müssten. Als ich eingetreten bin und Theologie studiert habe, wollte ich immer Seelsorger sein. Cuando estudié teología siempre quise ser consejero espiritual. Und als ich gerade promoviert habe in Theologie, hat der Abt mich gebeten, ich soll Zellararökonom werden. Cuando me promoví como teólogo, pedí que ser el monje sillerero del mayordomo del convento. Das war für mich eine große Krise. Ich wollte nicht in die Verwaltung gehen. Eso fue una gran crisis para mí porque yo no quería dedicarme a la administración del convento. Aber dann war es für mich auch Gehorsam, dass ich sage, auf diese Weise kann ich der Gemeinschaft dienen. Pero entonces tuve que practicar la obediencia y darme cuenta de que con eso podía servirle a mi comunidad. Aber nebenbei habe ich immer Jugendarbeit gemacht, habe Vorträge gehalten und das hat mir Spaß gemacht und so konnte ich beides, die äußere Arbeit in der Verwaltung und das Geistliche verbinden. Pero siempre he trabajado mucho con los jóvenes y les he dictado cursos y entonces así pude vincular mi trabajo como consejero con el trabajo como administrador del monasterio. Das erste Buch war nur ein Versuch, diese Erfahrung von Mönchtum und Psychologie zu verbinden. Und damals hatte ich nie gedacht, dass ich mal so viele Bücher schreibe. El primer libro que escribí fue un intento de expresar mis experiencias como consejero de los jóvenes y mis labores en el monasterio y nunca me imaginé que iba a terminar escribiendo tantos libros en ese momento. Los títulos de los libros son muy sugestivos, muy atractivos. Esos títulos, como Estar en armonía consigo mismo, el libro de los deseos, las cosas oscuras de nuestra vida, esos títulos nacen de usted o se sienta con el editor y tienen que ser atractivos comercialmente, o de dónde salen? Also früher sind alle Titel aus meinem eigenen Herzen gekommen, aber jetzt habe ich auch immer Vorschläge, aber manchmal haben die Lektoren dann verändern dann den Titel, weil sie sagen, das ist besser für den Verkauf. Al principio todos los títulos surgían de mi interior. Después empecé a escuchar consejos de otras personas, pero hoy en día muchas veces los editores sugieren los títulos porque consideran que los que yo propongo no venden. Son muy espirituales. Seguramente ha atendido usted muchas personas y seguramente muchas personas que nos están viendo cuando se acercan a alguien, a un sacerdote, a una religiosa, a un laico, con sus conflictos, con sus dificultades, es como una gran tempestad, como una gran avalancha de cosas. Diríamos que atender a una persona
en conflictos, ¿cómo se debería hacer? ¿Cómo se podría uno ayudarle a una persona que está con conflictos, dificultades familiares, cualquier clase de conflictos? ¿Cómo atenderlos? ¿Cómo ayudarlos? Auf der einen Seite bin ich dankbar, dass so viele Menschen meine Bücher lesen und zu den Vorträgen kommen. Por una parte estoy muy agradecido de que haya muchas personas que leen mis libros y asisten a mis conferencias. Und ich versuche, mich auf die Probleme einzulassen. Y yo intento involucrarme en los problemas. Aber ich muss mich davon befreien, dass ich alle Probleme lösen kann. Pero tengo que liberarme de la idea de que puedo resolver todos los problemas. Dafür ist das Gebet für mich wichtig, dass ich Gott dann die Probleme hinhalte. Por eso para mí es importante la oración, para ofrecerle a Dios los problemas. Und manchmal sind natürlich Übererwartungen. Da haben die Leute Erwartungen, als ob ich alle ihre Probleme lösen kann. Y obviamente muchas veces he tenido la experiencia de que las personas tienen una expectativa muy alta en mí, que creen que yo puedo solucionar todos sus problemas. Und da ist wichtig, was Benedikt sagt, die Demut, dass ich merke, ich bin auch nur ein Mensch und das ist die Gefahr des Guru. Ja, wenn ich in diese Gefahr hineingehen würde, dann würde ich innerlich stehen bleiben. Und deswegen ist das für mich eine Versuchung, gegen die ich mich immer wieder wehre. Por eso es importante en este caso la humildad, para que yo no crea que yo puedo resolver todos los problemas. Y también es importante que me mantenga alejado de los problemas de los demás. Una cosa es escucharlos, comprenderlos, y otra cosa es apropiarme de ellos. Hoy hablamos de mal, hoy hablamos del mal personificado en Satanás, en el diablo, pero también hablamos de enfermedades psicológicas, psíquicas, obsesiones, en la mente perturbaciones, también hablamos de complejos, escrúpulos, ideas que he recibido desde mi infancia, maneras como me han formado. En ese camino de seguimiento a Jesús, la espiritualidad y acercarme a Jesús me ayuda a crecer y a poder purificar las ideas de decir de dónde viene tal cosa y de dónde viene tal otra. Ja, für mich ist Jesus ein wunderbarer Therapeut und es ist wichtig, dass ich mit ihm meine Geschichte erzähle und bespreche, meine Verletzungen, die mich verletzt haben, und dass ich die Verletzungen ihm hinhalte und vertraue, dass er auch meine Verletzungen heilt. Para mí Jesús es un magnífico terapeuta y es muy importante poder hablar con él, discutir con él y contarle con él las heridas que he sufrido para poder reconciliarme con ellas y trabajarlas. Und die Psychologie ist für mich eine Hilfe, dass ich alle meine Wunden anschaue und dann zum Beispiel in der Eucharistie mir vorstelle, dass Jesus in all diese Wunden hineingeht und sie heilt. Y por eso la psicología es importante, porque me permite ver todas mis heridas, reconocerlas y permitir que allí entre Jesús a transformarlas. Die frühen Mönche sprechen auch von Dämonen. Los monjes antiguos hablaban también de demonios. Und die Bibel spricht ja auch von Dämonen und Teufel. Y la Biblia habla de demonios y del diablo. Da müssen wir uns vor zwei Gefahren hüten. Y ahí tendremos que protegernos de dos peligros. Die erste Gefahr, alles psychologisch aufzulösen. El primero es de disolver todo en la psicología. Die zweite Gefahr, dass wir den Teufel zu sehr personifizieren. Y el otro de personificar demasiado al diablo. Da ist für mich die Dogmatik ganz wichtig, die dogmatische Theologie. En ese sentido, para mí es muy importante la teología dogmática. Die ist sehr nüchtern, que es muy sobria, aber auch klar. Y clara. Die sagt, Teufel und Dämonen sind personale Mächte, aber keine Personen. Que dice que el diablo y los demonios son poderes personales, pero no son personas. Sie behindern mein Personensein, sie können es ihm schaden. Impiden mi desarrollo personal,
pertenecen como a mi lado oscuro, aber der Teufel ist keine Person, wie Gott Person ist oder wie der Mensch eine Person ist. pero el diablo no es una persona, no es una persona como Dios es persona o como un ser humano es persona. Aber der Teufel ist ein Bild für die tiefen Dimensionen des Bösen. Pero el diablo es una imagen de la dimensión profunda del mal. Vieles Böse kommt, wie Sie gesagt haben, aus Verletzungen, die ich weitergebe. Como usted dice, mucho del mal que vivimos hoy vienen de las heridas que hemos vivido. Aber es gibt in der Tiefe des Unbewussten eben auch so negative, zerstörerische Mächte und das sind die Dämonen. Pero en el fondo del inconsciente también hay un ámbito oscuro de poderes oscuros que es lo que nosotros llamamos el mal y el demonio. Nos queda un último segmento de este conversatorio, pero estoy seguro que ustedes van a querer venir mañana sábado y el domingo, porque tenemos también la predicación del Padre Ángel esos días. Ya nos vemos. Ya regresamos con Especiales Cristovisión. Seguimos con Especiales Cristovisión. Fuera de cámaras nos mencionaba el Padre que ya había venido a Bogotá con los benedictinos del Rosal. Había estado aquí ya en Bogotá. Ja, ich war 1989, 1994 in El Rosal und ganz kurz auch in Bogotá. Ich habe dort mit dem Erzabt zusammen die Visitation gemacht dieses Klosters. Estuve en 1989 en El Rosal, en la casa de los benedictinos, y un poco tiempo en Bogotá. Los benedictinos, ora et labora, hombres de oración. Cualquiera que vea al Padre Ángel dice, es benedictino, es un hombre de oración. ¿Cómo es la oración del Padre Ángel cuando está solo? ¿Cómo es su oración? Gut, ich habe verschiedene Formen zu beten. Es sind drei Formen. Einmal das Chorgebet, das wir gemeinsam singen. Da singen wir jeden Tag etwa 3 Stunden im gemeinsamen Chorgebet. Bueno, tengo diferentes formas de orar, son 3. En primer lugar está la oración coral que hacemos todos en comunidad. Das zweite ist das Jesusgebet, wo ich selber meditiere mit diesem Jesusgebet, dieses Christus und Gottes erbarme dich meiner. La segunda es la oración del corazón, pues me siento a meditar y a recitar la oración de Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Und die dritte Weise ist einfach, dass ich mich still vor Gott hinsetze und einfach spüre, was kommt in mir hoch. Stimmt mein Leben vor Gott oder habe ich mich verrannt oder was will Gott mir eigentlich sagen, dass ich Gott Raum gebe, dass mich auch in Frage stellt. Y la tercera es que simplemente me siento en silencio ante Dios y dejo que emerjan en mí lo que Dios me quiere decir, si mi vida está de acuerdo con lo que Él quiere o si estoy haciendo de pronto algo mal. Dejo que Dios me hable críticamente. Algunas personas cuando hacen oración se perturban un poco, se preocupan porque viene a su cabeza pensamientos, obsesiones, el pasado y no pueden orar. Dicen, ya no puedo orar porque recuerdo la herida de hace 20 años o este pensamiento que me obsesiona. ¿Qué podemos decirles? Es ist wichtig, dass ich nicht gegen diese Zerstreuungen gehe, sondern dass ich die Gott hinhalte und sage, das beschäftigt mich momentan, ich weiß nicht warum, was sagst du dazu? Also ich soll nicht mich konzentrieren, sondern das, was hochkommt, soll ich zum Gebet machen. Es importante que no saquemos esas cosas que emergen en nuestra oración, que no las reprimamos, sino que precisamente se las ofrezcamos a Dios y que le preguntemos por qué eso nos está ocupando en este momento. Tampoco es importante que nos concentremos demasiado, sino que establezcamos un diálogo con Dios y que escuchemos lo que nos quiere decir con eso que está emergiendo en nosotros. Denn diese Gedanken sagen ja, was mich wirklich beschäftigt, und dann kann ich fragen, was ist mir so wichtig? Ist Gott wirklich das Wichtigste in meinem Leben oder ist mir wichtig, was die anderen von mir denken oder dass ich erfolgreich bin und so weiter? Und indem ich mit Gott über diese Gedanken rede, entdecke ich meine tiefste innere Sehnsucht.
Pues en ese tipo de pensamientos que emergen me puedo dar cuenta de qué es lo realmente importante para mí, si es Dios o lo que los otros piensan de mí o el éxito que quiero tener. Entonces es importante que cuando ellos emerjan yo pueda establecer un diálogo con Dios. Algunas personas dicen, llevo 20, 30 años tratando de cambiar esto y no he podido. La ira, el mal genio, y he luchado, y he ayunado, y he rezado, he conversado con todos los padres habidos y por haber, y todos los maestros de oración, he escuchado muchas charlas, he leído muchos libros, y no he podido cambiar. También, ¿qué les podemos decir? Viele wollen sich verändern, aber für mich ist der christliche Begriff nicht verändern, sondern Verwandlung. Muchas personas quieren cambiarse, pero para mí el concepto, la concepción cristiana no es cambiarse, sino transformarse. Im Verändern ist was Aggressives. Ich muss anders werden, ich muss meinen Zorn, meine Eifersucht loswerden. En el cambio hay algo agresivo, es dejar de ser algo que tengo que desechar. Verwandlung ist sanfter. La transformación es mucho más suave. Ich bin dieser Mensch mit der Eifersucht, mit dem Zorn, mit der Angst. Yo soy esta persona con los celos, con la ira, con el miedo. Und die Kunst des geistigen Lebens ist, mich von der Angst zu Gott führen zu lassen, mich vom Zorn zu Gott führen zu lassen. El arte de la vida espiritual es dejarme llevar por el miedo hacia Dios, dejarme llevar por la ira hacia Dios. Ich kenne viele, die gegen die Angst kämpfen. Sie beten gegen die Angst, sie wollen die Angst loswerden. Conozco muchas personas que pelean con el miedo, que luchan contra él, que no quieren sentirlo. Aber die Angst zeigt, dass mir ganz wichtig ist, dass ich überall gut ankomme, dass alle mich loben. Und wenn ich über diese Angst mit Gott rede, entdecke ich, ja, ist mir mein eigenes Urteil so wichtig oder möchte ich mich lieber von Gott definieren und nicht von den Menschen her? Por ejemplo, si tengo miedo de lo que piensen los demás de mí, si me van a querer o no me van a querer, entonces puedo mirar en ese miedo si realmente eso es importante para mí o si lo más importante es Dios. Dann kann Verwandlung stattfinden. Y entonces es cuando puede suceder la transformación. Und der zweite Weg ist, hier ist die Angst, der Zorn, die Eifersucht, der Neid, die Empfindlichkeit. Aber ich gehe durch sie hindurch und komme in den Grund der Stille und dort wohnt Gott. Und dann ist eben all das wird zum Führer zu Gott hin. Y otra forma es que todo eso que yo siento aquí, la ira, los celos, la rabia, lo vaya dirigiendo hacia el fondo de mi alma, donde está Dios, donde está Cristo, y desde allí lo pueda transformar. Das ist für mich der Weg, den der Heilige Benedikt mit Demut beschreibt. Eso es lo que San Benito describe como humildad. Im Noviziat hat mir das Kapitel über die Demut gar nicht gefallen. Entschuldigung? Im Noviziat, als ich eingetreten bin, als junger Mönch, hat mir das Kapitel nicht gefallen, die Demut. Cuando entré al noviciado, no me gustó el capítulo de la regla que habla sobre la humildad. Aber jetzt spüre ich, dass es ganz viel Weisheit darin steckt. Pero ahora siento que en él hay muchísima sabiduría. Er sagt, alles darf sein, aber ich steige durch meine Wirklichkeit in den Grund und dort entdecke ich Gott. Y ahora entiendo que todo puede ser y que a través de mi realidad puedo acceder al fundamento y descubrir allí a Dios. Der Neid ist immer noch da, wer hat nicht mehr die Macht? La envidia todavía sigue estando allí, pero ya no tiene poder sobre mí. Podemos decir que habrá realidades como la envidia, como el deseo de dinero, como la lujuria, que siempre estarán y siempre nos acompañarán, pero que no tendrán sobre nosotros poder. Aber mir sagen können, dass es Gefühle geben wird wie Neid, Eifersucht, die uns immer begleiten werden, aber die irgendwann keine Macht haben. Ja, ich denke, sie werden uns immer begleiten und das gehört auch zur Demut, zu sagen, auch als ganz spiritueller Mensch habe ich noch Neid und Eifersucht und bin empfindlich, aber sie erinnern mich immer wieder, dass ich
auf Gott angewiesen bin, dass ich in Gott das letzte Ziel meines Lebens finde. Und das macht mich dann mitten in meinem Neid, gibt es Frieden und all diese Gefühle haben keine letzte Macht mehr über mich. También hace parte de la humildad reconocer que como ser humano siempre va a tener ciertos tipos de sentimientos como la envidia o la ira. Y eso hace parte de la humildad, pero también hace parte de mí el reconocerlo y ya no tendrán poder sobre mí y los podré transformar para encontrarme con Dios. Für mich wird das deutlich im Gleichnis Jesu. Jesus sagt, wenn ein König gegen den anderen mit 10.000 Soldaten in den Krieg zieht und der andere kommt mit 20.000 entgegen, schließ lieber Frieden, anstatt dich aufzureiben im Kampf. Para mí es muy importante una palabra de Jesús, Yeah. que dice que si viene un ejército con 10.000 personas y viene otro con 20.000, entonces lo mejor es acordar la paz. ¿Por qué? Als ich ins Kloster eingetreten bin mit 19 Jahren, wollte ich mit meinen 10.000 Soldaten, mit meiner Disziplin, meinem Willen, alle meine Fehler ausradieren. Cuando yo entré al noviciado, llegué con mis 20.000 soldados, Disciplina. con la disciplina, con toda su diligencia para aprender, Aber da bin ich ziemlich in Krise geraten. pero caí en una más o menos profunda crisis. Und deswegen ist die Weisheit Jesu, schließ Frieden, dann können aus deinen Feinden Freunde werden. Meine Eifersucht, mein Neid, meine Empfindlichkeit werden Freunde, die mich zu Gott führen. Entonces, por eso es importante la palabra de Jesús, que es mejor hacer pactar la paz para que nos podamos reconciliar con nuestra ira, con nuestros celos, con nuestra susceptibilidad. Sie werden Freunde, ja? Die Feinde werden Freunde. Y los enemigos se convierten en amigos. El mundo de hoy es un mundo muy complejo. Muchas personas piensan que se va a acabar. Las profecías mayas, ciertas personas que dicen que han hablado con la Virgen, con Dios, que se va a acabar el mundo. Tal vez por una lectura pesimista de las situaciones tan complejas que hay. Frente a este mundo, ¿qué podemos decir? Gut, das ist wichtig, die Welt anzuschauen, wie sie ist, und da ist ganz viel Negatives in dieser Welt. Es muy importante ver el mundo tal como es, y en este mundo hay muchas cosas negativas. Und die Frage ist, wie ist mitten in dieser negativen Welt, wie können wir dem Geist Jesu Raum geben und vertrauen, dass das Gute doch stärker ist als das Böse. La pregunta es cómo podemos hacer que el Espíritu de Dios entre en este mundo y desde aquí lo podamos transformar. Und das sind die Gleichnisse Jesu vom Senfkorn wichtig, das dann doch zum Baum wird. Y entonces es cuando las semillas pueden convertirse en un árbol. Und diese Hoffnung habe ich, dass der Geist Jesu, auch wenn er oft nicht sichtbar ist, trotzdem diese Welt verwandelt. Y en ese sentido yo tengo la esperanza de que el Espíritu de Cristo, de Jesús, transforme al mundo. También en el mundo de hoy se usa un concepto, lo políticamente correcto. Eso está contagiado de diplomacia, de temor a decir la verdad, pero si se dice la verdad de pronto disgusta. Ese papel del creyente en el mundo de hoy, donde tiene que ser diplomático, políticamente correcto para evitarse problemas. ¿Cuál es el compromiso del hombre hoy? Also nur politisch korrekt zu sein, das ist zu wenig. Jesus hat auch gekämpft und hat Widerstand erfahren. Und ich denke, die Tapferkeit gehört auch zum Leben, dass wir für das Leben eintreten und auch mit dem Risiko, dass wir dadurch verletzt werden. Ser políticamente correcto es demasiado poco. Jesús mismo Hat gekämpft, ja. luchó y se impuso y se opuso, a muchas cosas con las que no estuvo de acuerdo. Yo creo que la valentía es muy importante hoy. Por último, Padre, cuando usted ve la iglesia del siglo XXI, ¿cuál es su opinión? Los retos, el paso que tiene que dar la iglesia en el mundo de hoy, ¿qué debería hacer la iglesia? Die
Kirche, zu guter Kirche. Ja, was sollte die Kirche heutzutage machen? Gut, für mich ist wichtig, dass die Kirche Gott in den Mittelpunkt stellt. Dann kommt nämlich auch der Mensch in seine Mitte. Dass die Kirche mitten in dieser Welt die Sehnsucht nach dem ganz anderen wach hält und so für den Menschen einen Freiraum schafft, wo er aufatmen kann und nicht vom totalitären Anspruch der Gesellschaft unterdrückt wird. Para mí es importante que la Iglesia ponga en el centro a Dios, porque solo así el hombre podrá encontrar también su centro. Y también es importante que mantenga despierto el anhelo humano por el completamente otro, para crear así un espacio libre y un espacio del silencio donde el hombre se pueda encontrar a sí mismo. Das Zweite, dass die Kirche einen Raum schafft, wo die Menschen mit ihrer spirituellen Sehnsucht angesprochen werden. El segundo punto es que la Iglesia crea un espacio donde las personas que anhelan la espiritualidad encuentren una respuesta. Und das Dritte, dass die Kirche in einer Gesellschaft, wo alle auseinanderstreben, Orte der Gemeinschaft schafft, dass Arme und Reiche, Männer und Frauen, Gebildete und Ungebildete miteinander im Frieden leben können. Y el tercer punto es que crea un espacio en medio de una sociedad que nos dispersa para todos lados, crea un espacio en el que podamos vivir en comunidad, hombres, mujeres, donde haya una real comunidad. Und der vierte Aufgabe, dass er einen Raum des Heiligen schafft. Heilig ist das, was die Menschen heilt, und in jedem ist etwas Heiliges, über das die anderen nicht verfügen können. Y el otro aspecto es que crea un espacio de lo sagrado, entonces un espacio que nos sana. Entschuldigung, Das Heilige heilt den Menschen, und in jedem Menschen ist etwas Heiliges, über das die Welt nicht verfügen kann. Que crea un espacio de lo sagrado, porque lo sagrado es lo que nos sana. En cada ser humano hay algo sagrado, sobre lo cual los demás no pueden disponer y a lo cual los demás no tienen acceso. Padre Ansel, Carolina, muchas gracias por estar con nosotros, por este bonito conversatorio. Yo creo que la gente quedó muy feliz. El canal Cristovisión es su casa, Padre. Y quisiera que termináramos haciendo una pequeña oración, una pequeña reflexión y su bendición para tantos cristovidentes que en este momento nos están viendo, niños, jóvenes, personas que quisieran recibir de usted su oración, su bendición. Barmherziger und guter Gott, Señor, segne alle Menschen in Kolumbien, die Jungen und die Alten. Señor misericordioso y bondadoso, bendice a todas las personas en Colombia, a los jóvenes, a los niños, a los adultos. Halte schützend deine Hand über sie Sostén tu mano protectora sobre ellos und fülle sie ein mit deinem Segen wie mit einem wärmenden und schützenden Mantel. y cúbrelos con tu manto protector y acogedor. Segne sie, dass all die jetzt gehört und geschaut haben, selber zum Segen werden für andere. Bendícelos para que todas las cosas que hagan les permitan convertirse a ellos mismos en bendiciones para los otros. Und segne alle Christen in diesem Lande, dass sie ein Segen werden für dieses Land. Y bendice a todos los cristianos de este país para que ellos se conviertan también en una bendición para sus compatriotas. Amén. Ich segne und beschütze euch der gütige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gracias, queridos amigos, gracias. Hoy podemos sentirnos felices decir que hemos visto el mundo con los ojos de Jesús.